bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. Y también puedo confirmar que hoy los primeros vuelos desde los Estados Unidos hacia la bahía de Guantánamo con migrantes ilegales ya están en camino. Así que el presidente Trump, Pete Hegseth y Kristi Noem ya están cumpliendo su promesa de utilizar esa capacidad en Guantánamo para los criminales ilegales que han roto las leyes de migración de nuestra nación. Mejor aún, ese comentario que ustedes acaban de ver hizo parte de la declaración oficial en el que hace solo unos minutos, realmente en el transcurso de la última hora, la portavoz de prensa de la Casa Blanca confirmaba que la operación de envío de inmigrantes indocumentados a la bahía de Guantánamo, en territorio de Cuba, pero pues una base militar controlada por los Estados Unidos, empezó hoy. Lo que han indicado nuestras fuentes, esto en el transcurso pues de la última hora que hemos podido consultar, es que en un principio se llevarán a bordo de aviones militares una docena de inmigrantes. Se estima que sea ese el volumen al menos de el primer vuelo que se ha llevado hacia Guantánamo. Sin embargo, pues se espera que rápidamente pues empiece a crecer el número de inmigrantes indocumentados que son transportados directamente pues por el gobierno de los Estados Unidos hacia Guantánamo en Cuba. Dicho esto, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en este programa para empezar a hacer este análisis. Nos acompaña nuevamente. Amigos, les hago esta pausa para recordarles que le den me gusta a este video, comenten, ya que estamos iniciando, comenten qué les está pareciendo, qué opinan acerca de que hayan empezado a enviar criminales a Guantánamo. Yo creo que es una de las maravillosas ideas que por fin veo que están sucediendo. Espero que metan a los del Tren Aragua ahí, sinceramente, y no los devuelvan a Venezuela. También no olviden compartir este video con sus familiares y amistades para que puedan estar al tanto de lo que está sucediendo. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ahora continuemos. Una estimada amiga de la casa, Maybor Petit, a quien le agradecemos enormemente su compañía con el Canal de las Américas, y también está con nosotros Vanessa Vallejo. A las dos les agradecemos enormemente este tiempo para ir un poco más a fondo de pues este último evento en el campo migratorio que pues ya se venía digamos calentando de una u otra forma, pero pues que ya a partir de este martes se hace efectivo. En ese contexto, ¿qué ven ustedes en esta decisión, digamos, de emprender, digamos, muy rápido? El anuncio primero que se había hecho era el pasado viernes. En ese momento, el zar de la frontera, Tom Homan, dijo que pues el propósito era empezar a llevar los inmigrantes indocumentados en un plazo de 30 días. Sin embargo, muy rápido, o sea, desde el viernes y ya el martes empezó la operación. Es decir, la administración Trump en el fondo está dando un mensaje muy claro de que pues está realmente a toda marcha, digamos sin chistar, por así decirlo, emprendiendo el cumplimiento pues de lo que finalmente fue una promesa de campaña. Sin embargo, el asunto de llevar los migrantes a Guantánamo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es controversial o no? ¿Es simplemente una política en la que pues estamos viendo que el fin justifica los medios? ¿Cómo lo ven? Maybor, comencemos contigo, bienvenida. Esto es el cumplimiento de una promesa de campaña. Tenemos entendido que las personas que se están yendo habrían cometido algún delito y tenían una orden de deportación final y no un espacio para ser enviados. El secretario que está encargado del asunto de las fronteras ha dicho claramente que todas las personas que tengan órdenes de deportaciones finales, que hayan cometido delitos en los Estados Unidos y que sean en posibilidades altas una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, serán deportados o, en todo caso, si no hay un tercer país, podrían ser enviados a la base de Guantánamo. Por supuesto que esto ha generado gran polémica porque los inmigrantes ilegales con órdenes de deportaciones que habrían cometido delito en los Estados Unidos, más allá de ese que se genera cuando se atraviesa de manera ilegal la frontera,
eran anteriormente enviados a cárceles o a centros de personas que van a ser deportadas. Pero también es un hecho de que hay un hacinamiento. De hecho, tuvimos oportunidad de conversar con fuentes directamente del Departamento de Inmigración, que nos comentaban que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que ha sido muy controversial en los últimos días, hay personas que están hacinadas allí con órdenes de deportaciones finales desde hace más de un año, porque el régimen de Nicolás Maduro se había negado a recibir a estas personas que eventualmente pues tenían que ser deportadas desde el año pasado y que estaban allí ocupando espacios. En función de todo lo que pasa, no solamente con los venezolanos, sino también hay nicaragüenses y de otras nacionalidades que habrían cometido delito y tenían órdenes de deportación, estaban actuando en función de esto para el caso de Cuba. Nos llama mucho la atención que sean 12 los migrantes que están siendo llevados a la isla. Pues no, sería revisar información, ¿no?, de estos inmigrantes que están siendo llevados a la isla de Guantánamo, que es una prisión, como lo mencionan, en Cuba, pero que está bajo el poder de Estados Unidos, ¿no? Sería cuestión de ver cuál ha sido su historial criminal y ver bajo qué delitos se los han llevado, porque, como dice, tiene que haber cometido un delito y tiene que ser una potencial amenaza para el país. Entonces se tiene que saber de qué criminales son de los que se está hablando, ¿no? Saber si es que ha cometido un crimen imperdonable o algún tipo de crimen que lo haga merecedor de esta cárcel. Sería muy bonito que Maduro esté ahí, ¿no? Para hablar sobre este tema, quiero darle la bienvenida a Alberto Bernal, el jefe de estrategia de Global XP Investment. Alberto, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Por no confundirlo o no meterlos a todos en el mismo saco. Ahora, David, vayamos a algo concreto y puntual. Sé que se está trabajando, lo decía María Corina ayer, a una pregunta que yo le hice. Me decía, estamos trabajando con varios congresistas más allá de Díaz Balar, María Elvira Salazar, Reed Scott, con otros de otros estados y bipartidistas. ¿En qué consiste el trabajo que están haciendo? ¿Se pudiera pensar o se está buscando quizá una alternativa vía Congreso? Bueno, lo importante es que aquí hay varios congresistas que se han manifestado de manera favorable a que los venezolanos, como ya decía, que trabajan, que emprenden, que estudian en los Estados Unidos, pues mantengan el TPS y mantengan su documentación. Y yo parto de algo que he tratado de ser lo más pedagógico posible. Si los cubanos por décadas han obtenido el beneficio de la ley de ajuste cubano, y de hecho por una época obtuvieron la ley de pie seco y pie mojado, y porque fueron víctimas de la dictadura de Fidel Castro, de Raúl Castro y de Díaz Canel. Bueno, los venezolanos que somos víctimas de una dictadura hija de Fidel Castro, no merecemos algo distinto. No merecemos algo distinto, merecemos también un mecanismo de protección migratoria que, insisto, no es para manguarear, es para trabajar, para emprender, y eso es lo que quiere hacer la abrumadora mayoría de los venezolanos. Por cierto, no solo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay poco más de 1 millón de esos 8 millones de personas que han huido del país. Pero yo vengo ahora de Perú y Ecuador, donde entre los dos países hay al menos 1.800.000 venezolanos, y la mayoría de los venezolanos en esos países quiere trabajar, quiere emprender, quiere estudiar y también quiere volver cuando se den las condiciones. Ahora está muy claro que si usted actúa al margen de la ley, de las normas o de las leyes, bueno, tiene que acatar lo que la justicia disponga. Pero, insisto, no pueden pagar justos por pecadores. Unos pocos, que no los subestimo, como el Tren de Aragua, porque unos pocos armados definitivamente pueden causar un daño grande en la sociedad, pero esos pocos armados, esos pocos que son delincuentes, esos pocos que perversamente se aprovecharon de los flujos migratorios para expandir sus redes delincuenciales, no pueden hacer pagar a una inmensa mayoría que llegó a los Estados Unidos
escapando de ese régimen y que si son deportados van a correr riesgo en Venezuela, porque esa es otra cosa, el riesgo que se corre si son deportados a Venezuela. Y el Tren de Aragua, que si es deportado a Venezuela, va a estar protegido por el régimen. Por eso es que una de las propuestas que hemos hecho, y afortunadamente ayer vimos cómo se formalizó un anuncio conjunto que hizo el presidente Bukele de El Salvador y el secretario de Estado Marco Rubio, es que se considere un tercer país para deportar el Tren de Aragua. ¿Por qué? Porque bien sabemos que si el Tren de Aragua llega a Venezuela, va a estar absolutamente protegido por Maduro y Diosdado. Exactamente, pero bueno, Bukele se ha ofrecido. Ya lo mencioné en un video pasado, ¿no? Que Bukele se ofreció a prestar, a dar su cárcel de máxima seguridad, ya muchos lo hemos escuchado seguramente, en el que, porque se hizo muy polémico este tema, y como nunca los organismos internacionales saltaron, que querían impedir que haga Bukele algo como eso, ¿no? Me sorprende ahorita que los organismos internacionales no salten ante los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Pero bueno, esperemos que sí estén planificando algo, ¿no? Hay que ser optimistas. En el tema de los del Tren de Aragua, sí, obviamente lo hemos mencionado en más de una ocasión, que no deberían de enviarlos a Venezuela otra vez. Sería un gran problema, porque Maduro, siendo el líder de la organización criminal, los va a tener como si fuesen pues sus colegas, ¿no? Pues son sus colegas. Y si quedan en Venezuela van a infundir más terror en Venezuela. Y si salen de Venezuela no van a ir a Estados Unidos directamente, pero van a ir a un país cercano. Entonces va a vulnerar un poco los países que estén cerca en esa zona de Latinoamérica, ¿no? Puede afectar a tanto Perú, Colombia, Bolivia, pero sería mucho mejor si es que los enviaran a Guantánamo, a estos criminales del Tren de Aragua. Eso sería la mejor opción, sin duda alguna. Y además a tenerlos en las cárceles de El Salvador, a los criminales del Tren de Aragua. Pues ojalá, David, ojalá y se consiga una alternativa para todos estos venezolanos que huyeron del régimen buscando una mejor calidad de vida, protegiendo a su familia, y que han hecho vida, trabajan y aportan, como tú señalabas, a los Estados Unidos. Mil gracias por estar con nosotros, como siempre. Sabes que hay sobre este elemento que de lo que nos mencionas, Maybord, hay uno sobre el que quiero que andemos un poco más, que además que también nos lleva a un contexto más amplio de una, digamos, controversia o de un asunto pendiente desde la administración Biden, y el siguiente. Pudiéramos leer o no que el hecho de recurrir a una instalación militar con una historia tan controversial y polémica por abusos a los derechos humanos, etcétera, aunque pues bueno, ya muchos reaccionarán y dirán, no, pero es que Estados Unidos no reconoce muchos tratados de derechos humanos, etcétera, bueno, en fin. Pero el fondo es el asunto de la gestión del enorme volumen de ingresos no autorizados de inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos creció de tal nivel durante la administración Biden, que ahora la administración Trump se ve forzada a emprender este tipo de estrategias para cumplir finalmente lo que ha sido su promesa de campaña. Pero siempre se ha hablado, digamos, de la congestión del sistema migratorio, como lo señalabas tú, May, porque pues también es muy importante, no solo por asuntos de hacinamiento, etcétera, sino en general pues por el procesamiento y el casi que colapso del sistema migratorio a raíz de pues lo que fue la gestión de la administración Biden. Cada quien le pondrá pues el adjetivo o calificativo o descalificativo, eso lo dejo a concepto de cada quien, pero de todos modos dice mucho el que la administración Trump tenga que recurrir pues a este lugar, a una instalación militar con 30,000 camas para tratar de descongestionar finalmente el territorio nacional y pues de todos modos hacer cumplir la ley, es decir, pues hacer que las personas que entraron de forma no autorizada pues finalmente sean expulsadas de país. A la larga pues se les ve ahora como criminales bajo la administración Trump. ¿Cómo lo ves tú, Vanessa? O simplemente también, y esto también es una parte complementaria, perdóname, ahí te hago una adición, o es simplemente por el hecho de enviar un mensaje de disuasión también, es decir, para que aquellos que vienen caravanas migrantes vean, no, pues si vamos a terminar en Guantánamo, pues para qué correr el riesgo, ¿no? Vanessa, ¿cómo lo ves? Es un tema bastante interesante la pregunta que acaba de hacer,
creo que merece la pena el prestar atención a asuntos como esos, ¿no? Ahora escuchemos la respuesta que nos da la invitada. Pues yo creo que son las dos cosas. Yo creo que efectivamente también esta administración tiene la intención de mandar un mensaje de disuasión y lo está logrando. Hemos visto de diferentes reportes. Algunos dicen que los encuentros en la frontera sur han bajado más del 60%. Yo leí alguno que llegaba hasta el 94%. Efectivamente, eso ya está pasando. Y es una situación muy difícil por donde se lo vea, pero también es que tiene muchos ángulos. Uno de esos, por supuesto, es el que tú acabas de mencionar, de que claro, estamos viendo un montón de gente, lo que mencionaba Maybor, de hacinamientos, y eso es consecuencia directa de las millones de personas que entraron bajo la administración Biden y que ahora pues un presidente que fue elegido con una de sus columnas, el hecho precisamente de la migración, pues va a tener que obviamente hacer algo con todos esos migrantes, algunos criminales, otros no, pero que sí entraron ilegalmente y que van a terminar en procesos muy difíciles, ¿no? Pero tiene muchos ángulos esto. Lo otro es que hay personas que se pueden remover de manera expedita, como se le conoce ese término, que simplemente se pueden enviar directamente a sus países. Hay otras personas que no, que están aquí de manera ilegal y que para poderlas deportar, si es que su país las recibe, porque hay países en los que estamos viendo problemas que se están intentando solucionar, pero a esas personas que todavía no se pueden remover de manera expedita, pues ellos tienen que tener un proceso, tienen que ir ante un juez, y durante ese tiempo la administración Trump los tiene que tener en un centro de detención o incluso ahora en base de Guantánamo. Entonces, incluso pues por ley, yo también hay que poner sobre la mesa para muchas personas que de pronto desconocen el proceso y dicen, pero qué necesidad de enviarlos. Por ley a esas personas que no se las puede remover expeditamente tienen que estar encarcelados, o encarcelados no es la palabra, pero en un centro de estos mientras se les da ese juicio. Sí. Claro, mientras van a un juez migratorio que pues finalmente resuelva su situación. Esto último que nos mencionas tú, Vanessa, nos introduce también a un asunto pues que queríamos analizar también en este mismo contexto, sobre finalmente lo que pues vemos que está configurándose ya en este camino, porque a la larga también pues todo esto está sucediendo dentro de los primeros 100 días de la administración Trump, ¿no? Digamos que recientemente, o en las últimas décadas, pues el canon de evaluación de cómo avanza y qué planes nuevos trae cada que hay un cambio de gobierno en un país, pues son esos primeros 100 días, y ya tenemos, digamos, 2 primeras semanas que realmente han sido pues como una montaña rusa cargada, digamos, de eventos y de decisiones, y pues empezando esta semana número 3 están llegando todas estas otras, pero en el campo migratorio especial lo que también está configurándose era, o es, y este es ahí digamos como el análisis y mi consulta para ustedes, el asunto de los deseos de la administración y su intención de implementar un plan de gobierno, pero los desafíos a nivel judicial. Y en ese contexto estamos viendo probablemente que está dándose una segunda, digamos, fase de choques, demandas en contra de, por ejemplo, ya hay desafíos legales a la decisión de finalizar la concesión de ciudadanía por nacimiento dentro del territorio nacional, desafíos a, por ejemplo, el desmantelamiento del asilo, de manera tal que también estamos viendo a nivel nacional que en estos primeros días está tal vez consolidándose esta nueva fase de choque de la administración tratando de implementar, pero también por la vía judicial la oposición finalmente pues está haciendo sentir, y en ese contexto pues no sé si al menos en el campo migratorio esto nos puede llevar, o ya estamos allí en parte probablemente pues en una fase digamos de una división cada vez más profunda, pero pues sobre todo en el asunto de qué hacer con la migración y sobre todo la migración no autorizada en los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, Maybor? Mira, las acciones legales se esperaban, es una batalla legal que se va a llevar a cabo en cada una de las decisiones que tome la nueva administración, producto no solamente del cambio radical que ellas plantean en materia de estructura jurídica o en el campo de la política de la inmigración, sino también no podemos olvidar que en el caso, por ejemplo, de la UCLA y de otras ONGs que se encargan
de los derechos de los inmigrantes, hay ahí per se un tema de política. Y por supuesto que cuando uno habla de inmigración y habla de políticas y habla de derechos humanos, eso se enmarca dentro de una serie de acciones que en estos momentos la oposición al gobierno de Donald Trump está encabezando. Lo hemos visto en Nueva York, lo hemos visto en todas las acciones que se han dado en California, en buena parte de las llamadas ciudades santuarios, y a nivel de lo que es la capital de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, donde se han incoado una serie de recursos que buscan parar y cambiar y transformar la política migratoria que está encabezando el presidente Trump, y que, dicho sea de paso, fue votada por una gran mayoría de los ciudadanos norteamericanos. Ya sabemos, hemos escuchado en algunos otros momentos, como los abogados, que son mayormente de Colombia, aunque está sucediendo naturalmente en casi todo Estados Unidos, están luchando contra lo que es el tema de la inmigración, y han propuesto y están proponiendo, dicen, 24 horas al día, las opciones para cambiar un poco la ley del TPS y para que no la revoquen completamente. Entonces ellos quieren cambiar como que una ley con no tolerancia, ¿no? Para el TPS, de que si comete un crimen es deportado de manera inmediata. Sin embargo, hasta ahora, por lo que hemos escuchado, no hay una respuesta ante estos casos, ¿no? Y es algo complicado, porque de verdad se quisiera que acaten esto, ¿no? Que es el mejorar una ley o modificarla en vez de retirarla por completamente, porque es una ley que el TPS es una forma de protección para el inmigrante, ¿no? Entonces, como por ser una medida de protección, preferiría que no la quitaran y que mejor simplemente la modificaran. Eso sería mucho mejor, según mi punto de vista. También vamos a ver un cambio importante en todas esas acciones, porque una parte de esas ONGs recibían fondos del gobierno de los Estados Unidos para ese fin, y en virtud de lo que se ha hecho en algunas de las agencias que beneficiaban a este tipo de organizaciones, que van a estar por lo menos 90 días con los fondos parados hasta que se determine si son o no unos fondos que el gobierno de los Estados Unidos quiere emplear en este asunto, pues estas organizaciones van a tener un déficit de fondos que muy probablemente se empiece a notar en las próximas semanas. Son temas polémicos, son temas que ocupan a la clase política de los Estados Unidos y que han planteado reformas significativas en el sistema como tal. Y la inmigración, como ya se había discutido, era un tema que enarbolaba la antigua administración, y que ésta se ha propuesto cambiarla de manera radical para evitar no solamente que se sigan metiendo personas que no van acorde a los intereses de los Estados Unidos, sino también el tema de la droga, del fentanilo, cuyos acuerdos creo que han sido muy importantes en estos últimos días, particularmente con México y con Canadá. Como siempre. Sí, ayer justo estábamos hablando acerca de lo que había sucedido en México, ¿no? Que la presidenta Sheinbaum pidió prestado prácticamente a los Estados Unidos, bueno, para que le ayudaran en ese caso el fentanilo, que es exportación de narcóticos, que pues a veces salen, la verdad, de diferentes partes del mundo, ¿no? Pueden salir de México, de Colombia y de otros países, y son exportados hacia Estados Unidos. En Estados Unidos pues hace un gran daño a la población norteamericana del país de los Estados Unidos, de la Unión. Pero el problema con el tema de los narcóticos es que es un tema muy complicado. Se lleva luchando contra los narcóticos años, muchos años. Siempre buscan una manera de cómo exportar el producto. Incluso hasta por bajo tierra lo pueden exportar. Bajo tierra, por aire, por mar, carreteras.
es casi imposible poder detectar todas las cantidades que se mueven. Entonces, que la presidenta Sheinbaum haya pedido 10.000 hombres, de 10.000 miembros de la Armada estadounidense para que puedan destruir, porque es una destrucción, ¿no? Destruir lo que es el narcotráfico, no es muy coherente, porque no creo que vaya a poder destruir el narcotráfico. Sin embargo, yo creo que ha sido más una excusa, ¿no? Por el tema que está sucediendo actualmente de los aranceles, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que ha tomado una decisión un poco dura y ha dado un poco más de vida al tema de los aranceles y de economía, para que no caiga tan estrepitosamente, o para que su caída se retrase un poco más. Y Dani, al contrario, mil gracias por tenerme en tu programa. Tú sabes que para mí es un placer siempre estar contigo. Igual que para mí, Alberto, gracias por tu compañía. Bueno, me imagino que tienes mucho trabajo por estos días, porque con estas medidas económicas que nos sorprenden pues cada mañana o cada noche, Alberto, ¿a dónde vamos con esta guerra de aranceles? Pues mira, Dani, yo creo que en cierta forma no debería parecernos tan extraño que estemos viviendo en esto. Yo sí te confieso que he tenido un inicio de año extremadamente ocupado. Si yo te comparo el nivel de trabajo que tengo este año comparado con el nivel de trabajo que tengo, yo diría que estoy 60-70% arriba de trabajo, literalmente casi pues pasando todo el día trabajando. Pero lo estamos viendo porque eso es la esencia del presidente Trump. A ver, yo siempre, a mí la gente me pregunta, ¿qué es Trump? ¿Quién es Trump? Y yo digo, Trump es una persona que negocia muy bien un apartamento, un edificio. Entonces yo necesito cambiar las ventanas del edificio, la persona que me las vende me pide $2,000 y Trump le ofrece $200. Entonces es una conversación muy, en cierta forma malintencionada, a veces grosera, a veces como falta de respeto, pero lo que busca Trump es alar la pita lo máximo posible antes de que se reviente, para sacar los mejores términos posibles para su parte, que es Estados Unidos. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es eso, es una discusión muy complicada, muy fuerte con el resto del mundo. Y como Estados Unidos es la economía más importante del mundo, pues sí tiene el poder de, en cierta forma, como tú y yo estábamos hablando antes de comenzar, hacerle bullying al mundo, ¿no? Porque literalmente esto es bullying, lo que está haciendo el presidente Trump. Claro, pero bueno, digamos que es bullying, pero es un bullying que le está resultando, ¿no? Porque la amenaza de establecer aranceles a México y a Canadá logró una respuesta. Y por lo menos posterior a conversaciones, digamos que se detuvo esta acción por un mes que se dieron. Exactamente, logró una, pues lo que es, a ver, yo creo que desde el punto de vista de el futuro de la relación México-Canadá-Estados Unidos, acuérdate, Idania, que la persona que negoció el tratado de libre comercio existente en este momento entre Canadá, México y Estados Unidos fue el gobierno de Donald Trump, parte 1. O sea que en cierta forma, si Trump habla muy mal del tratado de libre comercio que existe hoy en día, está hablando mal de él mismo, porque él lo negoció. Entonces me parece es un tema bastante relevante tener en cuenta ahí también. Por eso es que yo lo que estoy viendo, y yo creo que la mayoría de los analistas, colegas míos, está viendo también, es que en esta ocasión este tema con Canadá y México tiene mucho más que ver con temas de seguridad nacional atados a armas, a drogas y a inmigración. O sea, realmente el tema del fentanilo es un tema muy importante para Estados Unidos. Si no estoy mal, el fentanilo es el segundo mayor causante de las muertes de jóvenes en Estados Unidos después de los accidentes automovilísticos. Eso es una tragedia. Entonces, claramente hay que, pues uno entiende muy bien. Claro, el fentanilo es una droga bastante fuerte, puede decir, bastante común.
Sin embargo, hay que tener en cuenta también que su producción no es tan complicada, ¿no? Al ser su producción no tan complicada, no solamente van a exportar de México a Estados Unidos, sino que también lo pueden hacer en los mismos Estados Unidos. No es un narcótico que requiera de tanto conocimiento, a decir verdad. El enfoque del presidente Trump para tratar de disminuir la incidencia de esta tragedia tan horrible. Vanessa, ¿qué consideras que está en juego en primera medida? Amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video, comenten, compartan qué les está pareciendo. Eso nos ayudaría muchísimo y motivaría a mí a hacer más contenido como este, para que podamos estar informados sobre lo que está sucediendo en la actualidad. Ahora sí, continuemos. Digamos, en el contexto de este viaje, es decir, el compromiso, digamos, de mayor armamento para que Estados Unidos lo envíe a Israel para dar garantías adicionales de defensa frente no solo a la amenaza pues que ha representado Hamas, etcétera, sino a nivel regional para tratar de contrarrestar a Irán, Yemen, etcétera. Es el asunto de qué hacer con la Agencia para los Palestinos, UNRWA, cuyo desmantelamiento es un objetivo claro del Estado de Israel y alrededor de la cual pues Estados Unidos bajo la administración Trump no se opone. ¿Qué consideras que puede ser, digamos, como el elemento clave que pudiera llegar a trascender de esta importante visita? Y pues reconociendo que Benjamín Netanyahu es oficialmente pues el primer líder mundial en visitar a Donald Trump pues en su regreso a la Casa Blanca. Sí, bueno, primero destacar que el presidente Trump incluso antes de ganar la presidencia ya estaba, yo creo que haciendo bastante énfasis en lo que iba a suceder respecto a Israel. Pero luego de que gana las elecciones, pero antes de tomar posesión, recordemos que él amenaza a Hamas y les dice que quiere ver a los rehenes libres, y efectivamente ahora estamos viendo cómo están liberando a sus rehenes. Obviamente vemos a una administración Biden tomándose el crédito, pero yo creo que muchos coincidirán conmigo en que ese crédito viene sobre todo de las declaraciones del presidente Donald Trump, que está dispuesto a dar lo que sea necesario para que Israel pueda tener, digamos, una vida en paz y pueda continuar su vida en paz, y que lo que sucedió el 7 de octubre no vuelva a suceder, sobre temas fundamentales que yo creo que vamos a ver en esta reunión, que era lo que me decías. Yo creo que por supuesto vamos a ver el tema de Gaza, qué va a pasar en Gaza, cuál es el plan futuro para Gaza, que es un problema obviamente de hace mucho tiempo, histórico, y que es muy difícil de solucionar, pero también vamos a ver qué va a pasar con Irán. Y yo creo que este es un punto fundamental, porque recordemos que durante la primera administración de Trump efectivamente es que Irán se quedó sin dinero, y eso por supuesto que puso a Hamas en una posición muy difícil, casi al borde de desaparecer, y eso lo vamos a ver también en esta reunión. Y por supuesto otro tema importante también va a ser la normalización con Arabia Saudí, lo que puede pasar con Arabia Saudí. Y por supuesto que vamos a ver cuestiones sobre el tema de la ayuda, el tema de las armas, el tema de los recursos que se están dando y que llegan a Gaza, pero yo creo que fundamentalmente lo que vamos a ver es un presidente Trump que durante su primer periodo como presidente lo vimos siendo un aliado de Israel, y ahora vamos a ver, yo creo que incluso el fortalecimiento, un trabajo incluso más arduo por la situación que estamos viendo en Medio Oriente y por que Israel es ese aliado natural de Estados Unidos. Sabes que hay un tema sobre el cual yo considero que pueden venir mensajes adicionales pues una vez se produzcan los resultados de esos diálogos que pues tendrán lugar esta tarde, y están relacionados con el contener la amenaza que representa Irán. Y en ese contexto pues también durante lo que fue la contienda por la Casa Blanca en 2024 pues Donald Trump ha dejado ver que pues su objetivo es el de ejercer máxima presión contra Irán. El factor adicional que tenemos ahora es que pues ya en el transcurso de los últimos meses, o pues en el contexto de la primera fase de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, pues ya hubo un enfrentamiento directo entre Israel e Irán. Ya ha habido una pelea directa. Esa digamos fue una barrera que se rompió en el transcurso del último año, pero que ya estando Donald Trump en la Casa Blanca y Benjamín Netanyahu con una agenda pues que ha sido muy clara, realmente se elevaría o no el riesgo de una máxima presión a Irán, que pudiera tal vez tener consecuencias mucho más amplias para toda la arquitectura en Oriente Medio. ¿Cómo lo ves, Mayborto?
Ciertamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido una de las personas que ha enfrentado a Irán en todos los campos, y desde la primera administración vale la pena recordar que se invirtió muchísimos fondos del gobierno de los Estados Unidos para luchar contra este Estado que impulsa el terrorismo y que tiene dos brazos armados que han atacado a Israel desde todo punto de vista, pero también al Medio Oriente, y que se han convertido en una amenaza para la seguridad global. Es Hezbollah y también Hamas, que son vecinos de Israel y que han prácticamente catapultado cada uno de los planes y proyectos de paz que se han planteado en esa zona. Lo importante aquí es entender que va a haber una serie de acciones, que hay organizaciones de esta naturaleza que son brazos armados de Irán, que se han sido designadas ya en algunos de los casos como organizaciones terroristas extranjeras, y eso le permite al gobierno de los Estados Unidos y sus aliados trabajar en contra de esas organizaciones para evitar que se sigan expandiendo. En el caso de Hamas es sumamente importante entender que como organización terrorista amenaza no solamente la seguridad de Israel, sino la de los vecinos, y en estos momentos que se ha logrado aproximadamente una limpieza, de acuerdo a los últimos informes, del 80% del territorio de la Franja de Gaza de este tipo de organizaciones, se plantea un punto desde la Casa Blanca que creo que debemos destacar. Se está negociando con gobiernos como el de Jordania y el de Egipto para enviar a las personas, a los gazatíes, a esas zonas mientras se reconstruye toda esa área, pero también se garantiza que no sea jamás las personas que van a estar frente al gobierno de Gaza, y evitar que se reproduzcan los mismos eventos que trajeron a este gran crisis, como lo es, por ejemplo, el ataque terrorista contra Israel en suelo israelí en octubre del 2023. Igualmente es importante destacar, porque creo que este es uno de los temas que mucha gente no entiende, es que el gobierno de los Estados Unidos tiene que hacer especial énfasis en lograr una solución que al menos se plantee en un mediano o largo plazo para este caso, porque tanto Irán como sus brazos armados y sus aliados, como por ejemplo Qatar, sobre quien el presidente de los Estados Unidos se ha referido directamente para poner las cartas sobre la mesa, deben o cambiar la política terrorista, cosa que es muy difícil porque la naturaleza de esos países y de esas organizaciones es terrorista y sponsores del terrorismo, pero adicionalmente a ello parar la línea de financiamiento por diversas vías a esos países u organizaciones de carácter terrorista. Y ya hemos visto también cómo el presidente de los Estados Unidos ha señalado que en el caso de Egipto, que no ha estado muy claro si tiene la intención o no de recibir a los gazatíes, lo haga en función de los acuerdos que tiene con los Estados Unidos, o de lo contrario, no recibiría más fondos por parte de Estados Unidos para el ámbito militar y de defensa. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el caso de los terroristas es algo muy muy duro, ¿no? Porque son personas que intentan gobernar bajo el terror, al igual que lo está haciendo Maduro actualmente, ¿no? Y ya sabemos que Maduro ha brindado su apoyo hacia los grupos terroristas que se encuentran en Irán, como el Hamas y Hezbollah. Ya sabemos que ha brindado su apoyo en más de una ocasión, lo ha mencionado en sus videos en vivo a través de la página de Venezuela, y también lo ha publicado, si no me equivoco, en redes sociales. Ha brindado su apoyo. O sea, entonces estos grupos terroristas son pues claramente un enemigo completo de la humanidad, ¿no? Y pues los países que tienen más poder en casos como los Estados Unidos están en contra de estos países. Me parece muy bien que haya una guerra en contra del terrorismo, de verdad, porque si no, imagínense, ¿no? Estuviéramos viviendo bajo el terror. Quién sabe, explosiones por aquí, explosiones por allá, crímenes a toda hora. Sería completamente un desastre. Y en el tema de las deportaciones de Egipto, pues esperemos que sí pueda enviarlo con tranquilidad
a los miembros del país, a sus ciudadanos. Y pues algo que he visto últimamente es que, bueno, y no últimamente, ¿no?, sino que hemos visto desde el principio, desde que han empezado a deportar, es que los han estado tratando un poco como criminales, ¿no? Los llevaban amarrados, los llevaban de una forma un poco justa, la verdad, porque la mayoría eran personas que pues son trabajadoras, ¿no? Bueno, hasta ahora se han reportado algunos que han deportado así, que son trabajadores, y en una cantidad un poco mayor, si no me equivoco, son criminales, pero de todas formas no es la forma en la que deben ser tratados los ciudadanos de otros países, ya sea Venezuela, ya sea Colombia, ya sea cualquier país. No deben ser tratados de esa forma. Creo que deberían transportarlos o deportarlos, cuál es la palabra, de una forma más con mayor respeto, ¿no? Al fin y al cabo están transportando vidas humanas que han sido inocentes, que simplemente han llegado a un país con la esperanza de trabajar. Así que creo que merecen un poco más de respeto y no llevárselos como si fueran presos que los tenían pues prácticamente atados de manos. Ahora, Alberto, digamos que le resultó con Canadá y con México, que en un mes habrá que evaluar si lo han hecho bien, si no lo han hecho bien, no sabemos cuál es el baremo que van a utilizar, pero ahora regresemos a China, porque China sí jugó a contrapartida y estableció un arancel. ¿Esto afecta solo a China y a los Estados Unidos? Es la pregunta. Por ahora sí, esto es un tema, y yo creo que en gran parte todo lo que vamos a ver de Trump 2 van a ser temas bilaterales. Ahorita estamos con China, yo creo que una vez salgamos de China vamos con Europa, y eso va a pasar también, y después vendremos con Vietnam, después iremos con la India, después con Australia. El presidente Trump va a tratar de revisar absolutamente todo, las relaciones de comercio internacional que tiene con los diferentes países. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre China, México y Canadá? Pues que realmente China, al ser un sistema totalitario que no tiene que regirse bajo un calendario electoral, pues realmente el poder de Xi Jinping para resistir una guerra comercial es muchísimo más significativo que el resto del mundo, porque el resto de los políticos del mundo tienen que ganar elecciones. Y no hay nada más impopular que una guerra comercial. Porque la guerra comercial te incrementa lo que tú estás pagando por los huevos, lo que estás pagando por la leche, lo que estás pagando por un computador, y además te afecta tus ahorros que están invertidos en la bolsa de valores del país. Entonces, en ese sentido, una guerra comercial es pésimo para todos los envueltos en esa situación. Ahora, Trump está amenazando a Canadá y a México con una guerra comercial, en gran parte porque yo creo que Trump sabe que México y Canadá van a bajar la cabeza y van a aceptar lo que esté pidiendo Trump. Pero China yo no estoy tan seguro. De ahí yo creo que hay un tema mucho más de filigrana, que van a tener que tener mucho más cuidado el equipo de Trump antes de patear el tablero o de patear la mesa, porque si se van muy agresivos, Dania, puedes ponerse bastante complicada la situación. ¿Por qué? Porque China tiene muchas formas de afectar los intereses de Estados Unidos. Déjame darte un ejemplo nomás. El 50% de las ventas de la NBA, el National Basketball Association, el 50% de las ventas son en China. Tú le prohíbes a un chino ver un partido de básquetbol o comprar una indumentaria del NBA y básicamente quiebras con esa organización. Y en Apple, el 25% de los ingresos de Apple, el gigante tecnológico, sí, vienen de las ventas que tienen en el llamado Greater China, que incluye Hong Kong. Entonces, si tú quieres afectar el futuro de Apple y estás metido en una guerra comercial con Estados Unidos, pues Xi Jinping, al ser el dueño, porque es que es un dictador, es como el capataz de la finca, lo que diga Xi Jinping se hace. ¿Qué van a hacer los chinos o qué va a hacer la política en China? Nada, es lo que diga Xi Jinping y ya. En Estados Unidos no.
El presidente tiene poder, pero las cortes existe el legislativo, en China es lo que diga el jefe, y si el jefe dice no se vende un solo iPhone más en China porque Trump quiso pelear conmigo, pues no se vende un solo iPhone más. Imagínate, y Dania, lo que pasaría con el precio de la acción de Apple si China prohíbe la venta de iPhones en ese país. Wow, definitivamente no lo había visto de ese aspecto. Y de verdad que es un tema muy riesgoso en el caso de pues hacer una guerra económica con China, ¿no? Es bastante riesgoso para Estados Unidos. Claro que sabemos que China tiene es una gran nación, y no lo digo simplemente porque tenga una gran economía o tenga o que tenga un gran avance tecnológico y muchas de esas cosas, sino porque su mercado de China es muy abarrotado. Hay demasiada gente, hay mucha gente en China. Entonces, claramente, los productos de Apple, supongamos, alrededor del mundo, y hablamos de casi 100 países en los que venden, todo alrededor del mundo es 75%, y 25% de las ventas es solamente China. O sea, un solo país acapara el 25%, y disminuir las ventas, en un 25%, wow, sería muy difícil para esa empresa. No hay mucho que decir. La verdad, China sí sería un fuerte contrincante para Estados Unidos en el tema económico. Tal vez Canadá y México no haga mucho problema, como menciona, ¿no? Pero China sí tiene potencial para hacerlo. Es un imperio bastante fuerte al que se enfrentaría a Estados Unidos si es que hiciera algo como intentar dominarlo en el tema económico. Claro. Ahora, Alberto, si esto se va de las manos, tomando en cuenta lo que has dicho, ¿se le puede revertir al propio presidente Trump? Él dijo que iba a ser doloroso, pero que la gente iba a entender. Y nunca olvido la frase del presidente Clinton: es la economía, estúpido. Porque cuando se le toca el bolsillo a la gente no tiene ideología. Exactamente. Yo creo que Trump, digamos, tiene unas oportunidades muy interesantes para ayudarle a la clase media baja en Estados Unidos en este momento. Déjame darte un ejemplo. Trump promete incrementar la producción de petróleo en Estados Unidos. Yo no tengo ni la menor duda de que lo va a lograr. Y incrementar la producción de petróleo en Estados Unidos va a bajar el precio de la gasolina en Estados Unidos. Y eso le va a ayudar muchísimo a la clase media baja en Estados Unidos. Acuérdate, Idania, que un norteamericano común y corriente gasta más de $3,000 al año en gasolina. Entonces, si tú logras bajar eso en un 30%, eso le cambia su matemática de las finanzas personales en una forma muy importante. Entonces, él puede lograr eso. Él puede a través de más producción de petróleo. Pero si él se pone en una tónica de poner a pelear demasiado agresivo, en una situación donde no le deja opción a las contrapartes de reaccionar con algo lógico, sino con una guerra comercial sin cuartel, pues entonces pone en riesgo su propio mandato, porque nuevamente el presidente Trump necesita que la economía de Estados Unidos le vaya bien, necesita que la inflación siga bajando y necesita que los mercados financieros sigan estando positivos, porque cuando los mercados financieros están positivos, los industriales están positivos e invierten más. Cuando caen los precios de las acciones, la gente se pone más cauta y se acaba la inversión. Entonces, en cierta forma, el presidente Trump se estaría disparando él mismo en el pie si se pone muy agresivo por el lado del proteccionismo. Esto decía María Corina Machado el día de ayer en relación a ese trabajo que se viene realizando para intentar buscar una alternativa y una solución para los venezolanos, porque a ratos resulta incongruente, incoherente, que se hable permanentemente de un régimen que comete delitos de lesa humanidad, que acosa, persigue, encarcela
a la disidencia, que no acepta un pensamiento distinto, que no es democrático, pero que a su vez se le quite la protección a quienes han huido precisamente de ese régimen, quienes han buscado mejores oportunidades de vida en los Estados Unidos. En algún momento se habló durante estos días de que la eliminación del estatus de protección temporal tenía que ver con mejoras en Venezuela. ¿De qué mejoras estamos hablando? En Venezuela no hay seguridad alimentaria, no hay seguridad de salud, no hay seguridad personal y sobre todo no hay la capacidad de expresión para una oposición que busca un camino diferente. Y no se ha respetado, por otro lado, el resultado del 28 de julio que hizo Edmundo González presidente. Pero para hablar de todo esto, del trabajo que se está haciendo y de de los contactos que vienen haciéndose por parte de opositores venezolanos, quiero darle la bienvenida a David Smolansky. Él fue subdirector de la campaña presidencial de María Corina Machado y de Edmundo González. También fue comisionado en la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos. Es un líder de la oposición venezolana en el exilio. David, bienvenido, gusto en saludarte. Hola, Dania, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sigo siendo el subdirector hasta lo que ocurrió algo que no me haya enterado. Bueno, sigue siendo ciertamente porque lo que no se ha concretado. Amigos, les hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video, comenten, compartan, díganme qué les está pareciendo en los comentarios, las noticias que estamos viendo hasta ahora. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Eso me ayudaría mucho y me motivaría bastante a seguir haciendo videos como este. Ahora sí, continuemos. Es que le den y le reconozcan en Venezuela el triunfo a quien ganó esas elecciones. Ciertamente bueno, que lo es. Es la oficina, pues, más que la campaña. Lo sé, David. Bueno, bienvenido. Yo comenzaría preguntándote, después de haber visto las redes sociales hoy y varios comentarios, ¿traicionó el presidente Trump a los venezolanos? Y te lo pregunto porque eso es el sentir de muchos que escriben en redes sociales en relación al estatus de protección temporal. Bueno, yo no voy a dejar de insistir, como lo he hecho en los casi 8 años que llevo exiliado en los Estados Unidos, más específicamente en Washington, que el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello representan la principal amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos en este hemisferio. Maduro y Diosdado han hecho del territorio venezolano un santuario de grupos irregulares armados, muchos de ellos creados en Venezuela, como el Tren de Aragua, como los colectivos, otros importados de Colombia, como el ELN y la disidencia de las FARC. Han hecho también del territorio venezolano una plataforma de expansión de regímenes autoritarios y considerados como terroristas, el caso de los iraníes, así como también la presencia cubana, rusa, china, y es un régimen que se sostiene en buena parte por las actividades ilícitas. 25% del Producto Interno Bruto hoy en Venezuela, y es un número bien conservador, es narcotráfico, contrabando, minería, trata de personas y comercialización ilegal de petróleo. Todo eso que sucede en Venezuela no es que no es que va a impactar a la región, ha impactado severamente a la región. Ya 8 millones de venezolanos han abandonado su tierra, no por voluntad propia, sino han sido expulsados por la tiranía. El teniente coronel Ojeda fue asesinado en Chile y presuntamente el autor intelectual de este asesinato habría sido Diosdado Cabello, al punto tal que el gobierno de Chile está considerando acusarlo ante la Corte Penal Internacional. Yo decía más temprano en otra entrevista, se empezó hace más de 20 años con una masacre en Yabuno y ya la masacre trasciende nuestras fronteras y las trasciende a miles de kilómetros, porque esto en Chile pues es bastante lejos de Venezuela. Entonces
Mientras Maduro siga en el poder, Idania, lamentablemente más venezolanos seguirán huyendo del país, aumentará la presencia iraní, habrá mayor influencia china, habrá más convenios militares con Rusia, se profundizará la inteligencia y contrainteligencia cubana y se expandirá aún más el narcotráfico, que pues la cocaína que transita por Venezuela llega o a Estados Unidos, o a México, o al Caribe, o a Europa o África. Ciertamente que es así, es decir, tú y yo sabemos que mientras Nicolás Maduro siga en el poder, todas estas circunstancias que tú has enumerado van a seguir repitiéndose. La pregunta es, ¿hay claridad suficiente en la administración del presidente Donald Trump para saber esto? Bueno, con varios de los funcionarios hoy de la administración, con quienes ya ha habido algunas conversaciones en los pocos días que llevan en su responsabilidad, y con algunos que he podido yo compartir en años anteriores, están clarísimos de lo que sucede en Venezuela. Estabilizar a Maduro, si ese fuese el plan, sería un efecto boomerang que va a tener los Estados Unidos al corto o mediano plazo. Entonces, yo confío todavía pues, en muchos funcionarios que han sido designados por el presidente Trump, empezando, por ejemplo, por el secretario de Estado Marco Rubio, que fue muy enfático hoy en Costa Rica diciendo lo que representan las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela como causantes de la migración. Fue muy claro en decir que si en esos países no hubiese dictadura, evidentemente no hubiese habido flujos migratorios, que representan además estas tiranías no solo una amenaza para el continente, sino para la humanidad. Fue enfático en decir que las poblaciones de esos países hoy carecen de libertad. Creo que también hay otros congresistas en la Cámara, en el Senado, no solamente... Ciertamente, ¿no? Comparto ese punto de vista en el que de Marco Rubio y que está mencionando el periodista. Perdón, que está mencionando que pues ciertamente las ideologías comunistas como Cuba y Nicaragua y esos países que pues han provocado la migración de sus propios ciudadanos, si no existieran esos dos países, aquí en Latinoamérica no existiría lo que es ahorita mismo lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Que está tratando de adueñar del poder. Porque son como países que les brindan apoyo y como tienen poder de alguna forma, pues no es que puedan hacer demasiado. Si es que pudieran derrocar estos países, la verdad yo considero que el mundo es bajo mi consideración. Yo consideraría que el mundo sería un país mucho mejor. Si es que alguno piensa diferente, por favor, en los comentarios dígamelo. Está bien, todas las opiniones se respetan. Del sur de la Florida, de otros estados republicanos o demócratas, que están muy claros de lo que está sucediendo en Venezuela. Y la pelea es peleando, Idania. Yo creo que también aquí hay que pensar el contexto geopolítico global en el que estamos enfrentando, ¿no? Este ya no es el mundo bipolar por décadas que hubo en la segunda parte del siglo XX entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Tampoco es ese mundo unipolar que hubo en los años 90 y principios de los 2000, donde Estados Unidos tenía la supremacía absoluta del mundo después de la caída de la Unión Soviética. Hoy estamos en un mundo multipolar, donde hay muchos factores y hay frentes abiertos. Están los Estados Unidos, está China, está la India, está la Unión Europea, están los países del Golfo. Hay varios conflictos sucediendo en simultáneo. Medio Oriente, desde los atentados terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023. Ucrania, que va para 3 años siendo invadida por Rusia, los flujos migratorios que no solamente vienen de Venezuela, sino de otras partes del continente, producto de dictaduras como el caso de Nicaragua y Cuba, pero también tenemos el colapso absoluto de Haití, y todo eso nos afecta y el régimen usa la fuerza
no solo para permanecer en el poder, como ha hecho desde el 28 de julio, sino para negociar. Por eso hay más de 1.600 presos políticos y dentro de esos 1.600 presos políticos hay muchos extranjeros. Quiero recordar que en la última visita de Grenell liberaron a 6 estadounidenses, pero técnicamente quedan otros 6 estadounidenses y aparentemente hay otras 2 personas que tienen residencia permanente. Pero también hay presos de nacionalidad española, uruguaya, checa, colombiana, entre otros. Entonces, yo una de las cosas que he venido proponiendo es que el régimen de Maduro y Diosdado hay que tipificarlo como es, que es el crimen organizado. Es una organización terrorista, prácticamente. La manera como hay que denominar a quienes han sido responsables de aferrarse en el poder por 26 años, de causar que 8 millones de personas se hayan ido del país, de que casi 500.000 personas hayan sido víctimas del AMPA desde el año 1999, de casi 20.000 ejecuciones extrajudiciales. O sea, no hay manera a veces de describir cuán dantesca ha sido la tragedia que hemos sufrido los venezolanos. Y perdona que me extienda en esta intervención, Idania, porque tú y yo que hemos hablado tantas veces del tema migratorio, y ahora que se comenta tanto el Tren de Aragua, ¿cuál fue la primera causa de la migración venezolana hace unos años? ¿Cuáles fueron las primeras? ¿Por qué hubo unas primeras olas de migratorias desde Venezuela hacia países como España, Estados Unidos, después Panamá? Sobre todo hablamos de personas de clase media, media alta. ¿Por qué? Porque fueron víctimas del AMPA, porque fueron víctimas del secuestro, del hurto, del robo, porque le robaron una casa, porque le mataron a un familiar, a un vecino. ¿Y por qué sucedió eso? Porque grupos como el Tren de Aragua nacieron en Venezuela, pero no solamente nacieron, tuvieron protección, permitieron expandirse por el territorio nacional, tenían un portafolio bien diversificado de delitos. Y Venezuela era un país, y sigue siendo un país, pero sobre todo a estas olas migratorias que me estoy refiriendo, sumamente inseguro, violento, donde la gente vivía con pánico, con miedo. ¿Cuántos relatos no hay de padres que no permitían que sus hijos salieran a un cine o a jugar un parque o algo por temor a que los secuestraran o los mataran? Entonces, pero circunstancias que además todavía acosan al venezolano que vive dentro del país. Son cosas que, la verdad, incluso le hemos visto saliendo de los países ya, ¿no? Son cosas que suceden por el crimen, ¿no? Crimen organizado. Ahora, el tema principal, aparte del crimen, yo creo que sería quién es el líder del crimen. Porque el líder del crimen venezolano, el líder del Tren de Aragua, el líder de quienes están cometiendo todos estos fechorías, es pues Nicolás Maduro. Entonces, si queremos combatir el crimen organizado de Venezuela, pues obviamente se tiene que detener a la cabecilla del crimen organizado, que sería Nicolás Maduro. Sería una de las soluciones más directas, ¿no? ¿Por qué entonces se tiene la percepción y por qué entonces se escribe entre las razones para eliminar el estatus de protección temporal, que es que Venezuela mejoró, que las condiciones ya no son las mismas y la gente puede regresar? Bueno, Venezuela ni ha mejorado, ni se ha normalizado, ni se ha estabilizado. Y voy a dar unos datos muy rápidos. Cerca del 90% de la población vive en pobreza extrema, lo han demostrado los estudios de ENCOVI en los últimos años. Ya lo he dicho varias veces en esta entrevista, más de 8 millones de personas han huido del país, y bien sabemos que no ha sido por una catástrofe natural ni por un conflicto armado convencional. Al menos 7 millones de personas no pueden comer 3 veces al día, la población más grande de este hemisferio en esa condición y entre las 5 más grandes del planeta. Una economía que se pulverizó, un PIB que se redujo 75% en los últimos 10, 12 años, solamente comparable con países en guerra. Hay 1.600 presos políticos, medios de toda índole, impresos, televisivos, radiales, censurados o autocensurados. Al menos la mitad de la población no tiene acceso todos los días a agua potable, ni tampoco al servicio eléctrico, ni tampoco a una conectividad permanente a Internet. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que este país se arregló, se normalizó o se estabilizó. Ahora,
Evidentemente, si hubiese una transición a la democracia liderada por el presidente Edmundo González y María Corina Machado, y estamos luchando, muchos de estos conflictos, de estos desafíos empezarían a superarse. Empezaríamos a tener un país de libertades, de oportunidades, con Estado de Derecho, con instituciones fuertes. Entonces, yo sí te digo algo, Idania, yo velo por los intereses de mi país, esté donde esté. Y esté el gobierno donde esté, en este caso que me toca a mí ser exiliado a los Estados Unidos, a un país al cual yo le agradezco que me abrió sus puertas, en el cual yo he estado acá desde que la dictadura ordenó mi arresto, donde, como tú decías al principio, he podido trabajar en la Organización de Estados Americanos designado por Luis Almagro desde el 2018 hasta el 2023, donde he podido estar en la Universidad de Johns Hopkins, no solamente haciendo una maestría, sino hoy siendo profesor invitado e investigador, pero yo siempre, en el rol que tenga, voy a velar, y esté donde esté, por los intereses de mi país. Y el Estatuto Temporal de Protección, bueno, eso es en Colombia, el TPS, mejor dicho, aquí en los Estados Unidos lo vi en español, el TPS, la inmensa mayoría que los tiene son personas que trabajan, emprenden, innovan, estudian en los Estados Unidos y aportan a la economía de los Estados Unidos, especialmente en la Florida. Entonces, exacto, ¿no? Lo hemos mencionado en algún momento también acerca de lo que pasa en Estados Unidos con lo del TPS y sobre todo cómo afectaría a la economía, ¿no? Porque cuando hablamos de este tema lo mencionamos en respecto a la economía, de que en varios estados del país Estados Unidos, en varios de sus estados, pues los inmigrantes ocupan alrededor de un 20% de la economía de cada estado. Entonces, sí sería una gran pérdida para Estados Unidos el hecho de que los inmigrantes se vayan. Aparte de que los inmigrantes son los que hacen los trabajos de primera línea, ¿no? Trabajos que, pues, como sabemos, los mismos estadounidenses no quieren hacer, no quieren realizar ese tipo de trabajos. Entonces, si es que Estados Unidos se queda sin trabajadores que son los inmigrantes, ¿quién va a hacer ese trabajo? Estados Unidos va a verse en una situación un poco complicada si es que los inmigrantes terminan por irse por completo. Entonces, esas personas merecen ser protegidas, merecen seguir teniendo su documentación para trabajar, para emprender, para innovar, pagan impuestos en los Estados Unidos. Claro. Y si hay alguna persona en los Estados Unidos o que haya llegado a los Estados Unidos con antecedentes penales o haya cometido un crimen, perfecto, que se aplique el peso de la ley, como ocurre con el Tren de Aragua. Nosotros hemos sido víctimas del Tren de Aragua, muchos venezolanos salieron por el Tren de Aragua. Claro, pero Hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.